Y sin más quiero, pues el día de hoy decirles que estamos concluyendo la serie de robo de identidad. Así que quiero hacerles un pequeño resumen, pero aunque acabe la serie, déjenme decirles que el robo de identidad sigue. Y el robo de identidad no es solamente seguro social, tarjeta de crédito, sino cuando viene el diablo y hace que tú te afanes con cosas que no tienen valor delante de Dios y que descuides la que realmente tienen valor. Y nos vamos de boca por cosas que de aquí a 5 años no van a tener ningún significado. Y ahí estamos haciendo corajes y poniéndonos nerviosos y estresados por cosas que no sé cuántos de ustedes en preparatoria, en high school, se afanaban por los granos en la nariz y ahí estaban todos angustiados. Y ahorita ya no tiene que ser el número uno en cierta cosa y demás. Y ahorita lo volteamos a ver y esas reuniones que a veces se llegan a hacer de compañeros y el compañero que tan guapo y que tanto le echaba ganas al deporte, ahora tiene la barrigona por acá. Cosas que antes era la vida o la muerte, años después ya no tienen nada de significado. Entonces Dios nos dice, pon atención en lo que realmente es importante, y eso es lo que quiero transmitirte con esta serie. Y vimos en primer lugar la primera predicación de esta serie, la importancia de no dejarnos robar nuestra identidad con rechazos, críticas y comparación. ¿Y cómo contrarrestamos esto? Con nuestra forma de pensar, cambiarla, transformarla, conocer quién es Dios y memorizar sus promesas. Eso vimos en la primera de estas predicaciones. Las puedes volver a ver en YouTube. También vimos en la siguiente, ganando con las habilidades que Dios me dio. ¿Se acuerdan que aquí les puse un ejemplo con unas tarjetas de juego? Luego de póker, ¿verdad? Por eso les pongo esos ejemplos, porque no sé por qué, pero cómo se nos graban, ¿verdad? Y entonces habíamos visto que cada una de esas cartas representaba mi cuerpo, lo que Dios me ha dado en mi cuerpo, las habilidades, mis relaciones, mis circunstancias, mi conciencia, mi mente, cómo me hablo a mí mismo, y por último mis decisiones. Y con esas 5 cartas tengo que ir por la vida. Sin embargo, mis decisiones me pueden llevar a cambiar una de ellas por lo que es el comodín. Y ese comodín es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces todas las demás cartas cambian, y entonces tengo esa jugada ganadora que es la vida eterna. De allí vimos la búsqueda de mi identidad, el proceso, y lo vimos ejemplificado en Pablo, cómo Pablo andaba buscando algo que ni él mismo entendía que era, sufrió, pero como dicen por ahí, tocó fondo, ¿verdad? Y ese fondo fue el rendirse, y de allí empezó una transformación que lo llevó a una libertad. Y eso mismo es lo que cada uno de nosotros vamos ocupando en la vida, y que la gente no entiende qué es, pero esa identidad es eso, el ser hijo de Dios. Todo lo demás el diablo te lo puede robar, pero ser hijo de Dios, eso no te lo puede robar. Puedes dejar de ser padre o de ser madre, o ser esposo, o dejar de ser hijo. En un trabajo puedes perder el trabajo, y entonces ya no eres el maestro, ni el ingeniero, ni el manager de algún trabajo. Todo eso lo puedes perder, pero lo que no puedes perder, lo que el diablo no te puede quitar, es ser hijo de Dios. Y el día de hoy quiero que terminamos esta serie con, si tienen todos boletín, ¿verdad? Lo he titulado Los resultados de tener una identidad. Y vamos a ir viendo los resultados de tener una identidad con la historia del rey David cuando no era rey, cuando apenas era un pastor literalmente, no de congregación, sino pastor de ovejas. Y como buen pastor de ovejas, pues ¿a qué creen que huelen los pastores de ovejas? Pues oveja, ¿verdad? Y las ovejas tienen una habilidad de ir tirando algo por el camino que no huele muy bien. Entonces literalmente David estaba jovencito, unos 16 años. Estaba medio maloliente, me lo imagino allí medio flaquillo, como son los jóvenes, ¿verdad? Qué envidia, lo digo con envidia, allí todo flaquillo, ¿verdad? Porque luego ya se nos quita eso de estar flaquillos. Y entonces David demuestra algo tremendo, que es vencer a un gran gigante que se llama Goliat. Pero déjame, te doy un poquito del contexto. En aquel entonces de las guerras estamos hablando de hace miles de años atrás, un ejército, en lugar de hacer toda la matanza que ahora se hace de todos contra todos, se acostumbraban, se hacían pactos, las batallas eran más con ética, y entonces había reglas que seguían. Entonces un ejército mandaba a su campeón a luchar contra el campeón del otro ejército, y entonces
En este entonces se está peleando el pueblo de Israel contra los filisteos. Los filisteos tenían a su campeón, que era Goliat. Y Goliat estaba bien bendecido, ahorita lo vamos a ver en la descripción, estaba bien grandote, que Shaquille O'Neal ni que 8 cuartos, ese cuate estaba enorme. Y del otro lado pues no había nadie. Todo el mundo tenía 5 razones para salir corriendo. No tenían el valor de enfrentarse contra ese hombre tan grande. Y entonces se da esto que vamos a estar analizando, viendo los resultados de una identidad, cómo te comportas cuando realmente sabes quién eres en Cristo. Y mira, primera de Samuel, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice así: en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat, y medía casi 3 metros de altura. En pies no sé cuántos, siempre un montón de pies que eran, una patiza, o sea, eran muchos pies, ¿verdad? Eran 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. O sea, si sí pesaba la armadura, ¿cuánto pesaba el hombre? Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina, o sea, una lanza, ¿verdad? La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. O sea, la pura punta de hierro pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Ay, pero ¿qué creen? Que nadie se atrevía. Todos decían y se escondían. Estas guerras duraban muchas semanas allí, hasta casitas de campaña hacían. Y si tú lees más detalladamente allí primero de Samuel, todo el capítulo, te vas dando cuenta que todos los días salía Goliat y todos los días los desafiaba y les decía, ¿cómo ponerlo en palabras modernas, verdad? Y les decía cosas así, ¿no? Y pues los israelitas pues sí se enojaban, pero decían, no, pues aquí pintamos nuestra raya. ¿Qué tiene que ver esto con la identidad? Que en nuestras vidas cada uno de nosotros tenemos gigantes, y esos gigantes la semana pasada les ponía el ejemplo del camello, ¿verdad? Si no lo escuchaste ahí en YouTube, déjame decirte, está toda la serie, puedes escuchar la parábola del camello. Pero este camello no estaba amarrado con nada, sin embargo no se movía porque él pensaba que lo habían amarrado y vivía allí, estaba paralizado porque según él estaba amarrado. Y así Satanás nos tiene con gigantes que ya no existen en nuestra vida. ¿Como qué gigantes? Hay veces que nos dicen, ay, qué feo carácter tienes, y entonces en forma de defensa digo, pues es que así soy, si tú supieras lo que he vivido, así soy. Lo podemos cambiar. Dios nos dice que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y entonces el dominio propio significa eso, el que yo me puedo dominar a mí mismo. Pero tengo ese gigante ahí enfrente que a veces da miedo el decir, bueno, ¿qué tal si me esfuerzo en cambiar y no cambio? Entonces hay veces que son adicciones, hay veces que son los celos, a veces que es el ser peleonero. ¿Cómo es que vamos llegando a esto y por qué es tan difícil el cambiar? Hay dos cosas que vamos, bueno, son 4 puntos los que tengo, y el primero de ellos es, ¿por qué tengo estos defectos? Debido a que hemos tenido defectos desde hace mucho tiempo. Es en parte por eso me cuesta tanto trabajo el cambiar. Primero es tengo que entender la dinámica de por qué es difícil cambiar para poder cambiar. Porque hay veces que trato, y ya he tratado en otras ocasiones de cambiar, pero no puedo, me desanimo. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser el por qué tengo estos defectos. Y lo primero es que no los cambio porque estos defectos ya tienen mucho tiempo en mí. Y entonces, como tienen mucho tiempo en mí, hay veces que ya ni los noto. Un ejemplo de esto era cuando yo era soltero. Ay, vamos a ponernos antiguos, ¿no? Dicen por ahí, no nos vamos a poner histéricos sino históricos. Vámonos para atrás en el tiempo. Hace más de 15 primaveras que me casé. Y cuando yo estaba soltero, yo decía, yo no tengo ningún problema. Yo soy perfecto, hombre. Quien se case conmigo se saca la lotería. Y ya que me caso,
me empiezo a dar cuenta que mi esposa me dice que tengo un carácter muy fuerte y yo le digo, no, yo no tengo carácter fuerte. Lo que pasa es que tú me haces desatinar, es la cuestión, ¿verdad? Pero partiendo de allí, era tanto tiempo el que yo había vivido con mi carácter que no me daba cuenta que tenía un carácter fuerte. Y como les he comentado en otras ocasiones, pues como yo era más pequeño, era el que el consentido y todo lo que yo decía, eso se hacía, y llego con esa actitud al matrimonio. ¿Y qué creen? Que pues me empieza a causar muchos problemas, porque no se va a hacer así como tú dices, porque aquí es una relación de dos adultos, no del pequeño, del niño consentido. Y la Biblia nos los dice de esta manera en 1 de Juan 1:8: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, es posible el engañarte a ti mismo. Es algo que la psicología acaba de descubrir hace unos, ¿qué les gusta? Hace unos 100 años, para darles mucho crédito, hace 100 años. La Biblia lo está diciendo desde hace más de 2000. Está diciendo que eres capaz de engañarte a ti mismo, y que si tú dices que yo soy bien bueno, yo no le hago daño a nadie, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, pero no soy malo. ¿Por qué? Porque te estás midiendo con tu propia regla. Y pues sí, es como decir no hay espejos en mi casa y decir, no estoy despeinado, y con todo el penacho aquí, mira, pues si no tienes ningún espejo en tu casa, pues cómo te vas a ver que tienes los pelos parados, ¿verdad? No estoy aludiendo a ninguno de ustedes, ¿verdad? Todos tienen espejo porque se ven muy guapos el día de hoy. Pero Jeremías 17, versículos 9 y 10 me lo dice de otra manera también. Y Jeremías tiene muchísimos más años que lo escribieron. Mira, dice: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y aquí, porque esa es una pregunta, ¿quién puede comprenderlo?, está diciendo Dios. Y Él mismo se responde y dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. O sea, el fruto de tus obras. Cuando tengas problemas, en lugar de decir, ay, pero es que yo soy tan bueno, yo no le hago daño a nadie, el problema es mi esposa. Hay que preguntarle a Dios, no a mí mismo ni a mi esposa, sino preguntarle a Dios: Señor, ¿voy bien? ¿Será que tengo uno de esos gigantes que me está intimidando a esforzarme a cambiar? ¿Será que me estoy engañando a mí mismo? ¿Será que sí soy así como me dicen los que están a mi alrededor y todo el mundo no está mal, sino el que está mal soy yo? Había por ahí un viejito. Esta parábola me gusta mucho porque nos transmite cómo hay veces que pensamos que todo el mundo está mal y yo estoy bien, ¿verdad? Era un viejito que se acostó a dormir y tenía dos nietecitos bien tremendos, así como Danielito y Joelito, así mis hermosos príncipes. Así este abuelito, no estoy aludiendo a mi suegro, ¿verdad? Este abuelito estaba dormido y ya me metí en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque tenía un bigote el abuelito, y entonces llegan los nietecitos y le embarran queso, de ese queso apestoso en los bigotes. Creo que, bueno, hay tantos quesos apestosos, no me acuerdo el nombre, pero le embarran queso apestoso en los bigotes, y entonces el abuelito se despierta de la siesta y ¡ay, el cuarto apesta! Y entonces sale del cuarto, ¿no? Y se va a la sala para ver si puede seguir durmiendo, y en la sala, ¡ay, aquí también apesta! ¡Ay! Se sale de la casa y dice, ¡ay, ya esta casa apesta! Y ya se va a dormir en el porche y, ¡ay, el mundo apesta! El que apestaba era él, porque tenía los bigotes llenos de queso, ¿verdad? Algo así nos pasa cuando culpamos a todos los demás de nuestras desgracias, porque eso es bien bueno, para culpar somos uno, y todos tienen la culpa, pero yo estoy bien. Cuando tenemos los bigotes apestosos nosotros, ¿verdad? Entonces, espiritualmente así nos pasa, y hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿seré tan bueno como pienso que soy? ¿Será que soy tan alma caritativa como pienso? ¿O será que hay algo que tú me quieres revelar? Y entonces por eso dice aquí Dios, ¿verdad? ¿Quién puede comprender al corazón del hombre? Y yo soy el mismo que me engaño a mí mismo. Y entonces preguntarle a Dios, porque dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. ¿A quién más podemos ir para decirle: Señor,
los defectos que tengo los puedo cambiar? ¿Será que el carácter que tengo, la adicción que tengo, los malos hábitos, las amarguras, son parte de mí, o tú quieres que yo los supere? Entonces, por eso es que muchas veces los problemas son tan difíciles de superar, mis defectos, porque ni siquiera me he dado cuenta que los tengo. Me la paso echándole la culpa a los demás, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén, ahí como todo buen hombre, Adán le pregunta a Dios: ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y le dice: la mujer que tú me diste. Ándale, ¿a quién le echa la culpa? No solo a la mujer, ¿verdad? Sino le echa la culpa a Dios. Le dice: la mujer que tú me diste. Pero mujeres, no se alegren, porque llega Dios y le dice a la mujer: comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y qué creen que dice la mujer? Sí, Señor, asumo toda la responsabilidad. Yo accedí a que la serpiente me engañara. Nada, que también dice: la serpiente me engañó. Así que nos enfermamos de lo mismo, tanto hombres como mujeres, echarle la culpa a los demás. Entonces, ese es el paso número 1. Y aquí déjenme les hago un pequeño comercial. Todos los, ahorita están siendo los viernes que nos estamos reuniendo. Posiblemente ya vamos a hacer el anuncio, lo cambiaremos de día, pero celebremos la recuperación, te sirve para eso. Son 12 pasos que si tú llevas de forma ordenada, no hay escapatoria. Vas a encontrar tus defectos, pero también vas a encontrar la forma de cambiarlos. Así que por el momento yo te invito a que los viernes vengas, y cuando lo cambiemos de día te haremos el anuncio, pero en un ambiente de confidencialidad podemos ir ayudándonos unos a otros a analizarlo como somos, y hagan de cuenta que unos a otros nos ayudamos a cambiarnos, nos echamos porras, y sobre todo es como un espejo, ¿no? El decir, muy bien, fulanito, decirte, muy bien, en mi defecto, y ya con mucho amor decimos: no, pues todavía tiene los bigotes apestosos, así que sigue echando ganas, sigue viniendo, porque sí funciona, ¿verdad? Número 2, ¿por qué me cuesta tanto trabajo cambiar? Porque debido a nuestros defectos siguen ahí, porque todos tienen una recompensa. Todos nuestros defectos de carácter fueron reforzados por una recompensa. Y aquí en la Biblia, en el ejemplo de David, déjame te lo leo, 1 Samuel capítulo 17, vamos a brincar a los versículos 34 al 37, y dice: David le contestó: yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Está hablando con el rey Saúl, porque en ese momento David dice, sale porque, déjenme les pongo el contexto. A los hermanos de David que estaban en el frente de batalla, obviamente ninguno de ellos se atrevía a hacerle frente a Goliat, ¿verdad? Pero ahí andaban, ahí en el chisme, viendo a ver quién se va a atrever, ¿no? Pero ninguno de los hermanos de David se atrevía, ¿no? Estaban atrás de las carpas ahí, así, y salía Goliat: ¿Qué va a hacerme frente? Y ellos acá escondiditos: ay, ya viste, está re grandote, manito. Sí, es cierto. Y entonces estaban todos escondidos, y entonces tienen hambre, y David, que era un pastor de ovejas, viene con comida, y entonces se entera de lo que está pasando, y él dice: yo sí quiero salir a hacerle frente a este gigante. Y entonces habla con el rey Saúl, y le dice: yo voy a salir a hacerle frente a este gigante que se llama Goliat. Y entonces David le contesta al rey: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse a alguna oveja, yo los persigo, los hiero, o sea, de herirlos, y les quito del hocico la oveja. O sea, está hablando David de las experiencias anteriores que ha tenido, donde Dios le ha dado la victoria. Versículo 36: y si el león o el oso se me echa encima, yo lo golpeo y lo mato, pues ha desafiado a los ejércitos. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Y sí, porque él no lo iba a acompañar, ¿verdad? Así que Dios te acompañe, porque yo te veo desde acá atrás. Y entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tiene que ver eso con que mis defectos ahí permanecen porque tienen recompensa? Mira, aquí David es el ejemplo contrario. Él está haciendo las cosas bien, y él tiene una identidad en Cristo. ¿Y por qué tiene esa identidad en Cristo? Porque en el pasado Dios le ha dado la victoria, y entonces él ha visto la recompensa de que cuando tú obedeces a Dios, Dios
te da la victoria aunque tu enemigo sea muy fuerte. Imagínense, no sé si alguna vez han ido al zoológico y han visto los osos. Son unos animalones impresionantes y luego tienen la habilidad de pararse en dos patas y están grandísimos y abren la trompota y las garras y David había matado, y no solamente osos, sino dice que leones también. Esas victorias anteriores le habían dado esa confianza de decir: no importa que este filisteo esté tan grandote y tan feote, Dios me ha dado la victoria a mí. Entonces, cuando tú tienes un pasado en el cual has caminado con Dios, no importa cuál es el problema. Déjame decirte que en estas semanas he tenido algunas situaciones que en el momento como que me angustian. O sea, aquí vamos a sincerarnos, ¿verdad? Lo que se dice aquí se queda aquí, ¿verdad? Y a través de YouTube, ¿verdad? Algunas personas se enterarán. Pero hay veces que también me angustio, y hay veces que también mi carne me empieza a jugar malas pasadas, sobre todo en la noche, como es a las 3, 4 de la noche. No sé por qué, pero así como que ¡ping!, se me abren los ojos y empiezo a pensar en todos los problemas. Y entonces tengo que darme, así como el rey David, la orden de decir: bendice alma mía a Jehová. O sea, esos problemas están fuera de mi control. Tengo que confiar. Si en el pasado Dios me ha dado la victoria, no me va a dejar. ¿Por qué dudo? Si llevo, voy a confesarle la verdad, llevo 38 años confiando en Dios y Él no me ha traído hasta aquí para abandonarme. Dios no me ha dado todas las victorias para que ahora me derrote. Y no he sido yo, no soy tan inteligente para resolver los problemas. Y sobre todo conflictos que suceden entre personas que tú dices: ¿y aquí qué vela tengo en el entierro? ¿Cómo voy a ayudar en este conflicto? Y dice Dios: tranquilo. Y el Espíritu Santo arregla los problemas que para mí eran así como que: ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Como les he platicado, el vecino de acá abajo, de la suite de aquí abajo, la otra vez, que hasta una demanda quería poner, que es que porque estaba cayendo agua de aquí del piso de arriba abajo, y cayó arriba de su escritorio y le echó a perder su computadora que le había regalado su mamá antes de fallecer. Y que, bueno, me causó una angustia que yo dije: wow, esa computadora le va a poner el precio como de $20 millones. Y yo ya estaba aquí vendiendo mi ropita aquí afuera para empezar. Y Dios me dijo, o sea, yo sin hacer nada, solito el problema se aclaró. Era que los del aire acondicionado habían hecho algo mal. Entonces él, cuando prendía su aire acondicionado, la condensación del agua que se forma en los ductos se acumulaba y ¡pum!, de repente caía, y tenía una alberca ahí en su suite, ¿verdad? Y yo de repente ya se arregló el problema. Y dije: gracias, Señor. Yo ya estaba así como vendiendo mi casa, vendiendo mis hijos. Ay, me da mi mal, ¿verdad? No los quiero matar, ¿verdad? Pero cuando están dormidos, nada más. No, Dios me demostró que cuando hay cosas que tú no puedes controlar, lo que es tu responsabilidad sí es esforzarte, pero hay cosas que están fuera de tu control, que tienes que decir: Señor, el mandamiento más importante, o no más importante, sino que más rompemos, es Filipenses 4:6. No está en su bosquejo, pero dice: no te afanes por nada. Y creo que es el que más rompemos. Cómo somos afanosos. Y me incluyo. Filipenses 4:6 dice: no te afanes por nada. No es que sea el más importante, pero creo que es el más difícil de obedecer. No te afanes por nada. Y cuando no es una cosa, es otra. Y entonces aquí en esta parte, el rey David se apoya en lo que pasó en su vida, donde Dios le dio la victoria. Algo contrario sucede en nuestras vidas. Cierto no que cuando me enojo porque está viendo algo en mi casa, déjenme también más sincero, estoy hablando de mis pequeños angelitos, de mis criaturitos. De repente no quieren obedecer, y entonces, ¿qué es más fácil? El tenerles paciencia o pegar el grito. ¡Ya! Les dije que se porten bien. Y entonces, ¿qué sucede? Se cuadran. ¿Por qué? Porque grité, y entonces se asustan. Pero, ¿qué sucede? Que en ellos estoy generando miedo.
Y entonces, en lugar de esforzarme en buscar una forma más bíblica de que me obedezcan, pues pego el grito. Y cuando pego el grito, ¿qué creen? Se obedecen, se cuadran y obedecen. Pero ¿qué creen? Que esa recompensa es errónea, porque me está fomentando los gritos. Y cuando crezcan, ¿qué creen que van a hacer? Van a repetir lo mismo y van a gritar. Entonces, todos mis comportamientos han sido reforzados. Dicen que todo comportamiento que recibe una recompensa se va arraigando en nosotros. Entonces, es por eso que cuesta tanto trabajo el cambiar, porque como he recibido el resultado aparente de lo que deseaba, pero aquí déjame decirte, cada que pego un grito se va deteriorando la relación entre mis hijos y yo, porque ya cuando llegan a los 18 o 20 años, pues no van a querer vivir ni estar cerca de mí. Patitas, ¿para qué las quiero? Y se van. Cierto, ¿no? Que a muchos de nosotros nos pasó eso cuando tuvimos edad. Ahí la vemos, yo no quiero vivir aquí. Sí, el gritar funciona, pero destruye la relación. Entonces, todas las recompensas que yo recibo al momento de que tengo comportamientos carnales, que los puedo ver, no están en su bosquejo, pero en Gálatas 5:17, ahí viene una lista. A partir del 17 en Gálatas 5 te viene una lista de muchos de los frutos de la carne. Y entonces puedes analizar, decir, me está funcionando ahorita el berrinche. Del berrinche cuando tenemos 7, 8 años es algo tolerable, ¿verdad? Que un niño haga berrinche para obtener lo que quiere. Pero cuando tengo 40 años y sigo haciendo berrinche para obtener lo que quiero, ahí es donde ya es un problema. Entonces tengo que analizarme y darme cuenta que los problemas que tengo en mi vida es Dios con una bocinota diciéndome: acércate a mí porque te vas a perder. Y entonces el problema, en lugar de tenerle miedo, me sirve para acercarme a mi papi, acercarme a Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué estoy teniendo este problema? ¿Es por mi carácter? ¿Es por mis decisiones? ¿Es por algo que yo he hecho? ¿O es una prueba de parte tuya? ¿O ayúdame a aprender porque no quiero estar atrapado en este problema? Y al rey David le funcionó ese problema de Goliat. ¿Se imaginan porque pues ya no sabemos todo el final de la historia, ¿verdad? Si no, déjame te platico para que salgas de dudas. Le llega con las piedras, o sea, con una onda y unas piedras, y qué onda, ¿no? Allí fue que agarró la onda. David fue el primero que agarró la onda, y con unas piedras de río, eran 5 las que agarró, pero solamente a la primera le atinó. Dice que le dio con la piedra en la frente. Yo creo que Goliat no sabía ni cómo agarrarlo, ¿no? O sea, con su lanzota, su escudote, y aquel parecía así como una pulguita corriendo, y entonces David, pácatelas en la frente, le parte el cráneo, así, ¿verdad? Y ¡paz! En la frente, y cae, cual grande es como regla. Y no llevaba David ni siquiera espada. Dice que le quita la espada de él mismo. Yo me imagino que para cargarla ha de haber sido un desafío para David, y con su misma espada, cachacuás, cortó rabo y orejas. No, o sea, le cortó la cabeza, le corta la cabeza. Y se imaginan en su autoestima cómo creció de David. Es por eso que después tú lo lees de que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Se volvió ¿qué película de los 300? Ni de Troy, ni nada de eso. O sea, el rey David estaba realmente viviendo las victorias que Dios le daba, y eso iba causando en él una confianza y una certeza de que no importaba cuál fuera la batalla, si él estaba dentro de la voluntad de Dios, Dios le iba a dar la victoria. Entonces eso me va pasando a mí. Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, voy experimentando las recompensas, pero tengo que permanecer y analizarme. ¿Estoy bien o estoy haciendo berrinche? ¿O cuál es el problema que está? Señor, revélame. Y créeme que cuando tú le hablas a Dios y le preguntas: enséñame en qué estoy mal, Dios te va a contestar. La cuestión está en que no te va a contestar: Joder, porque pues ya para qué, ¿verdad? Te mueres del susto, ¿no? O sea, si Dios te hablara así, Dios te va a hablar a través de otras personas. Y Dios tiene un sentido del humor bien particular. Dios te habla a través de tu familia con la que vives. Y entonces ahí es donde digo: no, soy de palo, tengo orejas de pescado. Es Dios el que te está hablando a través de tu familia, pero no oyes. Que te dice: oye, es que eres bien berrinchudo, es que te enojas y duras 3 semanas sin hablar, ¿no? Es que
y tú dices, no, tú le oraste a Dios que te revelara y Dios te lo está revelando y no, sí, soy así, es que soy chilango y los chilangos así somos y qué. Hay veces que decimos así, ¿verdad? No, es que yo digo las cosas así como soy y no tengo pelos en la lengua. De verdad, o sea, así eras antes de Cristo, pero pregúntale a Dios si esa es la forma correcta o no. El cambiar demuestra que quieres aprender de parte de Dios. Tercer punto, ¿por qué es tan difícil el cambiar? Debido a que nos identificamos con nuestros defectos. Nos identificamos. Y aquí viene, vamos a ver lo que pasó con David, ¿verdad? Que creo que ya se los adelanté. Dice, enseguida Saúl dio órdenes que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras de río. Luego fue y se le acercó al filisteo. Y aquí te subrayé esta parte, ¿no? Donde dice, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura. Aquí pues el rey David nos está moldeando lo que sí es correcto. Lo que es correcto es que Saúl quería que utilizara algo que Dios no le había dado a él. A David las victorias anteriores las había obtenido confiando en Dios y con su honda y unas piedritas, ¿no? Y entonces el rey Saúl viene y le dice, hombre, no, así no le hagas, mira, ponte esto. Y traducido esto a algo práctico en nuestra vida, es cuando nosotros nos estamos comparando. Fulanito lo logró porque hizo esto o porque hizo el otro. Y entonces, como es más fácil poner nuestras cosas en las cosas físicas, en lugar de confiar a Dios, empezamos a fijarnos en lo que los demás hicieron en lugar de voltear a ver a Dios. Mira, a menudo confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Cuando te ves conectado a tus defectos, tiendes a perpetuarlo en ti. ¿A qué voy con esto? De que cuando ya me di cuenta que tengo un gigante en mi vida, suponiendo que me deprimo mucho, entonces digo, no, es que yo cuando me entristezco soy muy depresivo, o cuando paso por una situación muy estresante soy muy nervioso, o cuando tengo una emoción muy fuerte pues tomo alcohol y soy alcohólico. No, pues es que cuando me provocan pues me enojo, es que soy muy enojón. Y te das cuenta, estás definiendo tu defecto con tu personalidad, las estás mezclando, estás diciendo, soy muy nervioso. No, batallas con los nervios, pero tú eres un hijo de Dios. Si tú defines tu personalidad con tu defecto, ¿cuándo lo vas a dejar? No, pues es que soy muy nervioso. Entonces tendrías que dejar de existir para dejar de ser nervioso, porque estás mezclando tu identidad con tu defecto. Tú no eres tu defecto. Aquí tengo en la audiencia varios que vienen de ese tipo de programas, ¿verdad? Que dicen que el primer paso para salir de la negación es admitir soy alcohólico. Sí, aquí la cuestión no es el admitir, sino tu pecado no es tu identidad. Batallas con el alcohol, pero tú eres un hijo, una hija de Dios. Y cuando te defines de acuerdo a tu identidad es cuando puedes lograr lo que David hizo. David dijo, yo no soy chiquito, yo soy un hijo de Dios. Porque no me defino por cómo me veo, sino por quién es mi Padre. Amén. Y es por eso que podemos como iglesia hacer cosas como estas, a pesar de que tenemos 1 año y medio de haber iniciado, porque no es nuestra habilidad, sino es el Dios en el que hemos confiado. Y vamos a hacer cosas muchísimo más grandes, no por quienes somos nosotros, sino por quién es Dios. Y Dios es el que va abriendo las puertas. Y así como a David, que todos le dijeron, tú chamaquito, vete a cuidar las ovejas. No es quién eres tú ni tus habilidades, es quién es tu Padre. Entonces no te definas de acuerdo a tu defecto, que si eres nervioso, enojón, afanoso, depresivo. Tú no eres tu defecto. Batallas con eso, sí, pero tú eres un hijo, una hija de Dios. Y es cuando empiezas a decir, no, yo valgo mucho. Yo no voy a dejar que este defecto me siga esclavizando. Yo no soy mi defecto. Número 4, ¿por qué es difícil cambiar? ¿Por qué? Porque Satanás nos desalienta. Aquí es el que viene y mete la cola y mete los cuernos y anda bien metido en todo.
el esfuerzo que hacemos para cambiar. Y aquí hay dos textos que quiero mencionarte rápidamente. Primera de Samuel 17:28. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. O sea, chismoso chamaco, ¿qué andas haciendo aquí entre nosotros, los que somos guerreros, los que pues no le hacían frente a Goliat, ¿verdad? Pero ¿qué andas haciendo aquí con los soldados? Chamaco, váyase para allá. ¿Ustedes creen que de verdad a este Eliab, el hermano de David, le importaban las ovejas? ¿Por qué creen ustedes que Eliab le está reclamando con ese enojo a David? Porque Eliab está viendo en David el valor que él no tiene. Y entonces lo está tratando de desanimar. ¿Por qué? Porque dice: qué vergüenza que él, siendo este chamaquito, no le tenga miedo a ese grandulón. Y yo, siendo un adulto, le tengo miedo. Y entonces por eso es ese enojo. Y muchas veces, tristemente, los que más ponen oposición cuando tú quieres cambiar son los tuyos. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen: ¿cómo vas a cambiar tú y yo? No. Por ahí decían que había 3 cubetitas, ¿no? Una cubetita con cangrejos de otra nacionalidad. Eran 3 nacionalidades diferentes, ¿verdad? Ya saben las clásicas nacionalidades que les ponemos. Pero aquí en esta no vamos a poner nacionalidades. Eran tres cubetas con cangrejos y 2 de ellas estaban tapadas. Y entonces uno de los que va pasando dice: ¿por qué esta cubeta no le pones tapadera? Dice: mira, es que te explico. Mira, en esta cubeta los cangrejos se ponen de acuerdo y unos en otros se van subiendo y de repente ¡pum!, se salen, ¿no? Y en esta pues hacen lo mismo. Y en esta que no se taparon, no, pues es que en esa va subiendo uno y el otro lo jala. Y ahí va subiendo y entonces ellos solitos se tiran y no se salen entre ellos. Hay veces que así pasa en nuestra familia, ¿verdad? Está uno tratando de cambiar y el otro: no que vas a cambiar, hipócrita, deja de hacerte tonto, ¿verdad? Nos dejamos utilizar por Satanás, porque en realidad hay veces que inconscientemente lo que estamos haciendo es: ¿cómo va a cambiar él? Eso me va a forzar a cambiar a mí también. No, él tiene que seguir siendo como es, porque entonces me va a desafiar a mí también a cambiar. Otro ejemplo por el cual vemos cómo Satanás nos desanima en nuestra vida está en Primera de Samuel, allí 17:44-51. Cuando vio David que era más que un muchacho de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. O sea, este Goliat, ¿verdad? Vaya, con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Es Goliat hablando. Ven acá, te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanzas? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espada ni flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando la piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo. Lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. ¿Qué tenemos que aprender de este versículo tan hermoso? Primero, que Goliat tenía armas humanas. Si se dan cuenta, venía con su lanza, con su escudote, con su coraza, todo el armamento humano. Sin embargo, David venía en el nombre de Jehová, ¿verdad? Venía con el poder de Dios. Cuando tú estás en el poder de Dios, no hay defecto que no puedas cambiar, no hay gigante que no puedas derrotar. Sea tu carácter, sea una adicción, sea un rencor, sea algo, culpabilidad, lo que sea. Cuando tú vienes en el nombre de Dios a cambiar tu forma de ser, lo vas a lograr y no hay quien te pueda detener.
Hay heridas que nos impiden cambiar esos hábitos, ¿verdad? Hay veces que recuerdos, resentimientos y estamos ahí batallando. Déjame te leo este último versículo que está en Efesios 4, 21 al 27. Llévatelo en tu corazón, mira. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Algo que Dios ha ido trayendo convicción a mi vida cada vez más y más es que el enojo destruye las relaciones. Y cuando dice aquí que no des lugar al diablo, hay muchas cosas por las cuales puedes dar lugar al diablo. Pero ¿por qué el enojo? ¿Qué tiene que ver el enojo con el diablo? Todos nos enojamos, pero lo que te está diciendo aquí es que no dejes que se ponga el sol. ¿Qué tal si te enojaste ya de noche y ya no había sol? No, lo que está aquí queriendo decir la Biblia es que no dejes que pase más de 24 horas. Porque ¿qué sucede cuando dejas que pasen más de 24 horas? En primera, empiezas a pensar en más cosas por las cuales pelear, ¿verdad? Ya no es lo que pasó ese día, sino te empiezas a acordar, uy, la semana pasada me hizo esto, y hace 3 meses me hizo esto, y si me dice esto le voy a contestar esto y esto. Y hagan de cuenta así como la guerra nuclear, vamos preparando todos los misiles, y si me quiere llegar por acá, yo le contesto por acá, y eso es una de las razones por las cuales dice Dios, no dures más de 24 horas. Pero otra de las razones que me he dado tristemente cuenta es que nos vamos acostumbrando a estar separados. Y entonces esa relación se empieza a ver como, bueno, pues solo nací y solo me voy a morir, ¿verdad? Hay veces que así viene el diablo y te vende esa forma de pensar. Te vas acostumbrando a vivir sin esa relación con esa persona, ese familiar, ese hijo, esa hija, y entonces el orgullo va haciéndose más fuerte. No dejes que el enojo destruya tus relaciones, o tu adicción, o tu culpabilidad, o tu resentimiento. Un ejemplo que a mí me gusta hablarme a mí mismo y hacerme entender en mis relaciones. En todas las relaciones se produce basura, ¿verdad? O sea, cosas que no nos gustan, hay veces molestias, sentires, porque es lo normal. Un pecador se hace amigo de otro pecador y fueron felices por siempre, ¿verdad? Pues no, un pecador se junta con otro pecador y empiezan a tener fricciones, roces, chispas, malos entendidos, enojos. Pero hagan de cuenta que esa basura, si tú la dejas en la sala de tu casa, después de una semana empieza a oler feo. Y si dura 2 semanas, pues entonces ya empieza a apestar. Y lo que va sucediendo también cuando dura más de 24 horas el enojo es que se produce otro malentendido. Y entonces arriba de un malentendido ya hay otro. Y entonces ya no son una bolsa de basura, ya son 2, y al rato son 3, y al rato ya son 6. ¿Y cómo huele esa casa? ¿Cómo huele esa relación? Apesta. Y entonces tú quieres sacar la basura, pero ya no sabes cuál es la más apestosa. ¿A qué voy con eso? A que quieres hablar de un problema, pero como ya hay tantos malentendidos, saltas de un malentendido al otro, y me molestó que me hiciste esto, y ahora me molestó esto, y esto, y esto, y ya son como 6, 7 bolsas de basura, y ya no sabes ni por qué estás discutiendo, nada más sientes que la relación apesta. Aquí a lo que voy es que dice la Biblia, 24 horas, ¿para qué? Para que la bolsa que está ahí la saques enseguida. Y entonces cuando hay otro malentendido, ya no hay basura en la casa, ya llegamos a un acuerdo, no se vale volver a traer la basura que ya sacamos a la casa y volverla a poner. Ya aclaramos el malentendido, ya estamos bien. Entonces hay otro malentendido, discutimos por el malentendido de esta semana, no por el de hace 3 meses que me traje la bolsa arrastrando y la volví a poner en la casa. Ya habíamos hecho el acuerdo de que habíamos arreglado ese malentendido. Y hasta que no se arregle, no ignorarlo. O sea, tenemos que hablar, tenemos que buscar el tiempo y hacer el tiempo para platicar.
porque solo los problemas no se desaparecen. Muy rara vez un problema se va a solucionar ignorándolo. Y comúnmente eso hacemos, lo ignoramos, no lo hablamos, y entonces queda ahí una basura y otra bolsa y otra bolsa, y al rato ya no sé ni por qué estoy molesto, pero nada más sé que esto huele horroroso. Con eso en mente, a mí me gustaría que en esta hora tú le pidieras a Dios que renueve tu forma de sentir, de pensar, de relacionarte. El Evangelio es bien práctico, y no podemos o no debiéramos de tener una relación con Dios y seguir siendo como somos. Es una contradicción. Si de verdad queremos tener una relación más fuerte con Dios, tenemos que ser agradecidos e ir cambiando por amor a Dios. No por lo que la otra persona te diga que vas bien o no vas bien. ¡Ay, qué ganas le estás echando! No, es por agradecimiento a Dios. Porque si lo haces por la otra persona, déjame decirte que también te vas a desanimar y no vas a cambiar. A mí me gustaba que me estuvieran echando porras y que Miriam me dijera: ¡ay, vas bien! ¡Ay, mira, van 3 días que no te enojas! Y después de que me dejó de decir eso, me enojaba. No me has dicho que no me enojaba, y ya estoy enojado. Hasta que empecé a decir: lo hago por Dios y para Dios. Y es el agradecimiento a Él que cambio. A nadie más, por lo que Él ha hecho en mí. Nadie más se merece que yo me esfuerce en cambiar más que Él. Así que con eso en mente, de verdad tienes todo para ser un David, tener una identidad que te va a llevar a derrotar los gigantes en tu vida. No te conformes con menos. Eres hijo, hija de Dios. Tenemos muchos defectos, sí, pero somos hijos e hijas de Dios, y Dios nos va a ir haciendo que venzamos a esos Goliaths que están en nuestra vida. Con eso en mente, yo te invito a que cierres tus ojos y que terminemos esta serie de robo de identidad, de verdad pidiéndole a Dios: Señor, tráeme la convicción de que yo soy un hijo tuyo, una hija tuya. Platica allí con Dios y dile: Señor, no quiero más definirme por mis defectos, definirme por mi pasado, definirme por mis complejos, por mis inseguridades, por lo que voces en el pasado me han dicho que soy o dejo de ser. Señor, todo eso lo desecho. Quiero renovar mi forma de pensar. Padre, quiero creerte a ti. Quiero creer lo que dices en tu palabra, que dice Primera de Pedro 2:19, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos aceptados, somos amados, somos perdonados, y nos has dado la capacidad para cambiar. Señor, quiero creer en eso, porque lo que es la verdad es lo que tú hablas. Tu palabra, Señor, tus promesas es lo único que es verdad. Todo lo demás que me han dicho en mi vida son mentiras. Yo soy hijo tuyo, y sí batallo con mi forma de entristecerme, con mis nervios, con mis afanes, con mi neurosis, con mi enojo, con mi depresión, pero no son míos, Señor. Yo soy hijo tuyo y lo rechazo todo eso. Sí batallo con la culpabilidad tal vez, pero no me defino por mi defecto. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a cambiar. Danos la fuerza, danos la perseverancia. Gracias, Señor, porque tú nos das el dominio propio, la valentía, Señor, y el amor para ir cambiando. En el nombre de Cristo Jesús, allí como tú estás, dile en tus propias palabras: gracias, papá, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque sé que aunque mis ojos no lo vean, Padre, tú me vas a ayudar. Señor, tú ayudaste al rey David, Señor, y él no es algo diferente, alguien diferente a lo que soy yo. Somos, Padre, hijos tuyos. Tenemos al mismo Dios. Y yo sé que tremendas cosas hemos de hacer, Señor. Tremendas cosas. Con tremendas cosas nos responderás en justicia, Señor. Tú no nos vas a dejar como estamos, Señor. Tú nos vas a ir transformando de victoria en victoria. Gracias, papá. Allí con tus palabras, por fe, agradécele que Él te ha dado la victoria, que Él ya te ha dado lo que tú le has pedido, que Él ya te ha dado el carácter que tú deseas, que Él ya te ha dado lo que ese resentimiento que tenías, ya lo has dejado. Esa culpabilidad ya se ha ido. Mantente creyendo y agradeciéndole a Dios, y el sentimiento va
va a venir después. Tú lo vas a comprobar, porque no nos dirigimos por emociones, por sentimientos, nos dirigimos por las promesas que Dios nos da en su palabra. Señor, yo tengo convicción que cada uno de mis hermanos va a ir siendo transformado, va a ir siendo engrandecido, así como la vasija que va haciendo el alfarero y la va formando y la va haciendo hasta que seamos a tu imagen y semejanza, Señor, hasta que seamos como tú has deseado en tu corazón que seamos. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchísimas gracias por mis hermanos. Gracias, papá, gracias.